De seguro has visto u oído este meme en algún momento: mi bisabuelo, 12 hijos, mi abuelo, 6 hijos, mi papá, 3 hijos, yo, un gato, el gato, castrado. Si lo piensas un poco, es lo que a simple vista podemos apreciar a nuestro alrededor, o incluso podría tu caso. Pero, más allá de nuestra experiencia, ¿se puede hacer una generalización? ¿Cuál es la realidad exactamente? ¿Estamos condenados a desaparecer como especie? En este vídeo analizaremos cómo ha ido cambiando la cantidad de hijos que han tenido las familias a lo largo de la historia reciente de la humanidad, qué factores han influido para este cambio, y cuáles serían las consecuencias en el futuro próximo para nuestros hijos, o en todo caso para el gato. ¿Realmente se ha reducido el número de hijos por familia en el mundo? Es completamente cierto. Si nos remontamos a la Edad Media, el promedio del número de hijos era aproximadamente de 6 por familia. En la actualidad, en muchos países desarrollados, la tasa de natalidad ha disminuido aún más, con un promedio de 1 a 2 hijos por familia. En algunos países, como Japón y ciertos países europeos, las tasas de natalidad son tan bajas que la población está disminuyendo. De vuelta al pasado. En la antigüedad, en sociedades cazadoras-recolectoras, las tasas de natalidad eran relativamente bajas debido a la movilidad constante y la necesidad de mantener grupos pequeños. Con la llegada de la agricultura, las familias comenzaron a asentarse y tener más hijos, ya que necesitaban más manos para trabajar la tierra. Las familias en la Europa medieval solían tener muchos hijos, aunque la alta mortalidad infantil significaba que muchos no llegaban a la edad adulta. Era común tener entre 4 y 6 hijos. Durante la Revolución Industrial, entre 1700 y 1800, especialmente en Europa y América del Norte, las tasas de natalidad comenzaron a disminuir gradualmente. Las familias urbanas tendían a tener menos hijos debido a las condiciones de vida y trabajo en las ciudades. En las áreas rurales y menos industrializadas, las familias seguían teniendo muchos hijos para ayudar en la agricultura. Principios del siglo XX, es decir, a partir del año 1900, las tasas de natalidad eran aún altas en muchas partes del mundo, con familias que tenían un promedio de 5 a 7 hijos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en las décadas de 1950 y 1960, se produjo un fenómeno denominado baby boom en muchos países desarrollados, con un aumento temporal en el número de hijos por familia. A finales del siglo XX, a partir de 1980, las tasas de natalidad comenzaron a disminuir significativamente en la mayoría de los países desarrollados. Esto se debió a factores como la urbanización, la educación y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las familias promedio en estos países comenzaron a tener 2 o 3 hijos. En la actualidad, en pleno siglo XXI, en muchos países desarrollados, la tasa de natalidad ha disminuido aún más, con un promedio de 1 a 2 hijos por familia. Como se comentaba al principio, en algunos países, como Japón y ciertos países europeos, las tasas de natalidad son tan bajas que la población está disminuyendo. En los países en desarrollo, las tasas de natalidad siguen siendo más altas, aunque también han comenzado a disminuir con la mejora en la educación y el acceso a métodos anticonceptivos. Aquí, las familias pueden tener entre 3 y 5 hijos, aunque esto varía ampliamente. En España, la cantidad promedio de hijos por familia ha experimentado una disminución notable a lo largo de las últimas décadas. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, INE, la tasa de fecundidad en España es de alrededor de 1.2 hijos. En los países de Latinoamérica, el número promedio de hijos por mujer, tasa de fecundidad, es, en México, 2.1 hijos, en Perú, 2.3 hijos, en Argentina, 2.2 hijos, en Colombia 1.8 hijos, en Brasil, 1.7 hijos y en Chile 1.6 hijos. En resumen, aunque las tasas de fecundidad varían entre los países de América Latina, la tendencia general en la región ha sido una disminución en el número promedio de hijos por mujer debido a una combinación de factores sociales, económicos y culturales. ¿Cuáles son las razones para la disminución de la cantidad de hijos por familia? Los costos de vida más altos, y el acceso a servicios educativos y de salud. Un mayor nivel de educación, especialmente entre las mujeres, está asociado con una menor tasa de fecundidad. La participación creciente de las mujeres en el mercado laboral, y la búsqueda de desarrollo profesional han influido en la decisión de tener menos hijos. ¿Y cuáles son las consecuencias de la disminución de la descendencia en el mundo? Envejecimiento de la población. Muchos países, como España, enfrentan un rápido envejecimiento de su población, con una proporción creciente de personas mayores de 65 años. Desafíos para el sistema de pensiones. La disminución de la población activa, y el aumento de la población jubilada ponen presión sobre el sistema de pensiones y los servicios sociales. Es decir, se deberá repartir los recursos entre más personas, lo que podría disminuir la calidad de vida de los adultos mayores. Escasez de mano de obra. A largo plazo, la baja natalidad puede resultar en una escasez de mano de obra y afectar la economía de los países. Diversificación de la inmigración. Algunos países pueden optar por fomentar la inmigración para compensar la disminución de la población nativa, lo que podría llevar a una mayor diversidad cultural y cambios demográficos. Aunque la tasa de fertilidad está disminuyendo en muchas partes del mundo, se espera que la población global siga creciendo durante varias décadas antes de estabilizarse.
Se proyecta que la población mundial alcance alrededor de 9.7 mil millones en 2050, y 10.9 mil millones en 2100. Es improbable que la población humana se extinga como consecuencia de la reducción de la tasa de fertilidad, pero esta tendencia sí puede llevar a importantes cambios demográficos y sociales. Las proyecciones demográficas a largo plazo muestran una estabilización o incluso una disminución de la población en algunos países, pero no una extinción. Entonces, ahora que ya lo sabes, puedes estar tranquilo y por qué no adoptar un gato, después de todo son adorables. Gracias por acompañarnos en este análisis, y no olvides suscribirte para más contenido interesante.